Estamos en comunicación con Eva Fernández, ella es consejera escolar del Partido General Pueyrredón por el Frente de Todos, además es docente y además es periodista, bueno, en esta ocasión con una noticia no muy agradable, pero en principio queremos saludarte, Eva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, la verdad que conmocionada todavía. Es muy... estas situaciones nos atraviesan mucho cuando encontramos una situación así, o sin lugar a dudas hubo otros compañeros y compañeras que formaron parte de estas espías, digamos, estas situaciones de espionaje por su actividad militante. Hay decenas de organizaciones, hay compañeros y compañeras de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires que forman parte de mi organización, así que la verdad que bastante choqueada todavía, ¿no? En lo personal, pero también estamos haciendo muchos análisis de cómo esto nos repercute hacia adelante, ¿no? Y qué perspectivas tenemos a partir de que se devela una situación realmente muy grave para la democracia en nuestro país. Claro, los primeros informes que se dieron a conocer de los familiares de Lara San Juan cuando estaban reclamando por que recuperen a sus familiares, si no me equivoco, eran 2016, 2017. En el caso de ustedes, ¿es también más o menos por esa fecha? Sí, exactamente. Vemos información vinculada a las marchas federales, a la actividad militante en reclamo de escuelas en condiciones dignas y en mi caso en los reclamos vinculados a la situación alimentaria de los alumnos y alumnas, sobre todo en la época de la intervención de parte del gobierno de María Eugenia Vidal entonces en 2017, 2018 mejor dicho, también en el Consejo Escolar. Situación que tenía que ver con se venía agravando la situación social en Mar del Plata y había un incremento de demanda de alimentos y ya hacía tiempo de que no había un incremento de cupos y no solamente eso, sino que también nos atraviesa, digamos, como es el día de hoy también, justamente el incremento de la desocupación. Bueno, hoy en este contexto totalmente diferente, ¿no? Pero en ese entonces parte de las decisiones del gobierno nacional, provincial y local estaban impactando la vida cotidiana de las familias y por lo tanto había una necesidad de alimentos. Y la verdad que haber sido espiada por reclamar y por posicionarme y poniendo voz y el cuerpo de alguna forma en aquellas familias que estaban pidiendo este alimento, la verdad que eh, me siento orgullosa de haberlo hecho sin lugar a dudas. Es lo que yo siento hacer como militante política, pero también me da mucha bronca saber que por eso era objeto de investigación en forma ilegal por parte del gobierno. Claro, a eso me parece que es importante resaltarlo, que es nada de lo que se haga bajo investigación usando la Agencia Federal de Investigación justamente era legal. Y bueno, me parece que también un poco tuvo que ver el hundimiento del ARA y los familiares que se movilizaran aquí, porque evidentemente movieron toda la estructura y obviamente como no les alcanzó con lo que pasaba, yo recuerdo muy bien esa etapa también porque los familiares tenían información acerca de que había habido señas del submarino par de horas después de que efectivamente se hundiera y ellos tenían miedo de que eso se filtrara y entonces iban como cooptando las reuniones, viendo qué se decían entre familiares para ver si podían romper en definitiva con que llegara a los grandes medios esa noticia que un poco más tarde se dieron a conocer. Pero sin embargo uno no pensaba que podían llegar a ser persecuciones al estilo época militar, porque la verdad que tanto ya sea por cuestiones de educación, pero sindicatos y demás, digamos, no dejaron sector por no espiar. Esto formó parte de la lógica de amedrentamiento de parte de un gobierno que no solamente buscaba controlar, cooptar, sino también generar situaciones de temor en la sociedad. La verdad que hubo en ese entonces secuencias en lo personal, la verdad que muy extrañas. Qué sé yo, se metieron en mi casa, rompieron las cerraduras del auto y no robaron nada. Mm. Robaron nada, unos papeles, pero era insignificante, tenían el estéreo puesto, digo, y eso fue, digamos, y justo coincide con esa fecha en donde aparece el reclamo en la investigación que hoy se da a luz. Así que de eso y un montón de situaciones más que con el diario de hoy, la verdad, decae la ficha, me atraviesa esos recuerdos, la verdad que con mucho estupor y conmoción.
pero que forman parte de eso, nada, de una lógica de la derecha que no es ni fue nunca democrática y que se manejó de esta forma, ¿no? En las sombras a lo largo de la historia para velar justamente por sus intereses e imponer sus políticas. Esto, digo, lo he hablado con muchos compañeros y compañeras que se han solidarizado conmigo y que han vivido justamente esos momentos a los que hacía referencia, esos momentos muy duros y dolorosos con la pérdida de compañeros en la época de la dictadura cívico-militar. Y para hoy los que somos más jóvenes, yo tengo 36 años, una niña de 8, este perfil de estos enemigos se reafirma muy fuertemente y por supuesto nada, nos pone una señal de alerta, una alerta que no nos paraliza, pero que también nos pone en marco de desafío para que este tipo de prácticas no se repitan nunca más en nuestro país, ¿no? Y de eso se trata, de reafirmar la democracia y de los valores democráticos en una sociedad. Por eso es importante la difusión de este tipo de prácticas del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, y que no exista más justamente, ¿no? Para que el pueblo no se confunda y para que ese nunca más sea para siempre. Exactamente. Vos sabés que, sí, pensando también un poco, mientras te escuchaba, alguna información se surgió acerca de que también habían espiado a María Eugenia Vidal. Yo te quería preguntar si crees que tiene más que ver también con lo que fue la persecución inmoral que hubo hacia Baradel, Roberto Baradel, el referente de SUTEBA a nivel nacional, que recordemos era demonizado hasta cuando se subía a un avión o iba a comer a algún lugar, fotos riéndose de su imagen y demás. ¿Crees que tuvo más que ver con eso por ahí, con buscar algo que lo involucre en alguna situación por ahí? No, por supuesto, tenía que ver con buscar de cómo ridiculizar la imagen y construir parte de la lógica, digamos, de gobierno, del neoliberalismo, es construir enemigos públicos. Claro. Y construir esa imagen formó parte de este tipo de acciones que ellos con control y con muy buen manejo en las redes sociales difundieron a lo largo y ancho de la patria. Pero lo interesante de esto de que obviamente a Roberto Baradel y a ninguno de nosotros nos encontraron absolutamente nada. Digo, en mi caso lo único que podían encontrar si el Estado al investigador era en deuda, digamos, porque la verdad es que soy maestra, soy consejera escolar, soy funcionaria, pero digamos, salarios de maestra, como el resto de mis compañeros de bloque, otros consejeros escolares más. Y en el caso del compañero Baradel, claramente tuvo que ver con eso, con la construcción de la imagen del enemigo público, pero también de demonizar el rol del sindicalismo más combativo, que es el sindicalismo docente, ¿no? Digamos, los primeros que salieron a las calles, primeros que salimos a la calle a movilizar en contra del gobierno neoliberal fueron las centrales de trabajadores lideradas por Hugo Yasky y las marchas federales educativas. Hemos atravesado el puente Porredón en enormes marchas con guardapolvos blancos. Y eso también formó parte de las investigaciones que aparecen en el informe y que nos impactan fuertemente, las caravanas educativas a lo largo y ancho de todo el país. Bueno, todas estas cuestiones formaron parte de querer impactar y amedrentarnos, y claramente no han podido doblegarnos porque no hubo una sola causa que le han podido generar ni a Roberto Baradel, ni a Sonia Lezo, ni a Hugo Yasky, aunque son los máximos referentes en educación del sindicato, uno de los sindicatos más reconocidos a nivel mundial. Roberto Baradel recibió amenazas de muerte hacia él y toda su familia. Digo, no es menor las formas y las prácticas con las que se venían desarrollando, e insisto en esto, digo, me parece importante que esto salga a la luz y que tenga impacto en la sociedad, aunque a veces por ahí gran parte de la población no toma dimensión de la gravedad de esto, ¿no? Hay que, en otros países del mundo hubo presidentes que fueron, digamos que fueron, no sé si derrocados es la palabra, pero que tuvieron que renunciar a sus puestos por haber llevado adelante este tipo de prácticas antidemocráticas y violentas para con sus opositores, ¿no? Entonces, digo, ¿qué pasó en Argentina? Digamos, pasó que justamente hubo un cerco mediático, un paraguas comunicacional que no les permitió a la sociedad poder interpretar lo grave que era esto para nuestra democracia y para la sociedad. Claro, sí, y también pensaba, bueno, en los familiares de Lara San Juan, ¿no? En medio de un sufrimiento tener que ser perseguidos y escuchados. Y tuve la oportunidad de preguntarle al intendente Guillermo Montenegro, fue
integrante de la bicameral que investigaba la desaparición de Lara San Juan bueno, y tuvo contacto. Él dice incluso que es amigo de algunos de los familiares y cuando le pregunté si estaba al tanto de estos espionajes y qué le parecía, bueno, por supuesto que me dijo que no y que la justicia se encargue y haga lo que tenga que hacer. Te pregunto si vos crees que siendo parte del gobierno de Macri y en un lugar tan importante como era ser diputado y además estar encargado de las cuestiones de Lara San Juan, podía no estar al tanto el actual intendente de la ciudad de esos espionajes. Es muy comprometedora tu respuesta. Yo podría hablar en potencial. La verdad que yo dudaría que Montenegro no supiera. La verdad, aparte, él formó parte de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires con Macri a cargo. Digo, a ver, digamos, uno no quiere ser ingenuo, digamos, no hay que pecar ingenuo, pero la verdad es que es muy difícil no pensar que el intendente y entonces, bueno, diputado, no recuerdo, diputado era, claro, no estaba, recuerdo. Exactamente, era el diputado y estaba en la cámara que investigaba una vez que ya se había conocido la situación de Lara San Juan. Por eso, por eso yo dudaría que él no supiera de estas cuestiones, digamos, claramente hay un mensaje hacia la prensa y otro mensaje que es el que se conoce, el que se sabe, digamos, ¿no? Es que se sabe, pero que en realidad flota y nadie lo puede confirmar, ¿no? Digo, la verdad es que nosotros, como te decía, vimos situaciones muchos militantes, digo, tengo compañeros que, a ver, recibieron balazos en las puertas de sus locales, de militancia, que han recibido amenazas, digo, todas estas cosas que por ahí forman de lo anecdótico, de una denuncia, que se construye o forma parte de un todo que es una lógica que tiene que terminar de una vez por todas en este país, pero porque responde justamente a sectores del poder que por ahí nosotros ni nos imaginamos que existen, ¿no? Digo, los ciudadanos a pie. Con plata, claro, con plata del ciudadano además, ¿no? Por suerte, Alberto Fernández cuando asumió desintegró la Agencia Federal de Inteligencia y ese presupuesto pasó a formar parte, bueno, de lo que fue la pandemia en este momento, pero de alguna manera un poco nos deja tranquilo, pero hay que decirlo que era con la plata incluso tuya, ¿no? Totalmente, 22.000 millones de pesos se gastaron en inteligencia, entre comillas, ¿no? Claro. 22.000 millones de pesos. Y, o sea, yo veo esa cifra y digo, ¿cuántas escuelas podríamos haber construido? ¿Cuántos hospitales se podrían haber construido? Digo, ¿cuánto de esto, digamos, destinado a investigar y legalmente a militantes, a personas que estábamos, digamos, luchando por un país más justo y solidario, habían sido derivados, digamos, y nos investigaban y mientras tanto, digamos, ejecutaban estos presupuestos siderales en estas cuestiones? La verdad que a mí no deja de llenarme de conmoción, no me sorprende, claro, me sorprende. Te agradezco por porque es lo mismo de siempre. Claro, te agradezco estos minutitos y te quería preguntar ya la última, si pensás hacer alguna acción legal por lo que te ha tocado vivir, digamos, qué recomendaciones te hacen desde, me imagino, el sindicato también, digamos, deben tener ustedes por ahí algún asesor que les diga, bueno, mirá, porque hay un tema también que por ahí te excede a vos, pero el juez Ramos Padilla, supuestamente, y por cómo vienen las cuestiones, se va a ir del fuero de este caso, digamos, va a pasar a lo que es la justicia electoral. También depende mucho de quién agarre la causa, ¿no? Hasta dónde, si tengan ganas de llegar o no a fondo. ¿Qué es lo que te han sugerido vos? De la justicia federal, sí, por supuesto, esta mañana conversé con los abogados de nuestra organización. Estamos en contacto en forma permanente con la conducción y ya se venía analizando la posibilidad de la presentación como querellante seguramente en la causa, así que se está evaluando esa estrategia hace un rato nada más, incluso compartí algunos mensajes con la titular de CETERA, Sonia Aleso, y estaban analizando en profundidad la situación en términos legales y la implicancia de que nos estemos presentando como querellantes en la causa, así que esto está sujeto a evaluación en este transcurso de las horas y seguramente esa sea la definición que se tome desde nuestra organización y por supuesto en particular en mi caso, digamos, como funcionaria, como consejera escolar y miembro del SUTEBA, estaremos acompañando en esa línea. Así que vamos a ver en el transcurso de las próximas horas qué definición tomamos en ese sentido, pero yo en lo personal quiero ponerme a disposición de la justicia para ir a fondo con esto y que
y que acompañar todos los procesos necesarios para que justamente nunca más este tipo de prácticas se vuelvan a repetir en nuestro país, y eso implica sin lugar a dudas un compromiso muy grande de parte de quienes son periodistas y comunicadores en ese sentido, y la construcción del sentido tiene que también estar orientada justamente hacia que tengamos una democracia plena y que este tipo de prácticas no se vuelvan a repetir. Bien, bueno, Eva Fernández, consejera escolar de General Pueyrredón por el Frente de Todos, nuestra solidaridad y bueno, agradecerte estos minutitos para Todo Pasa. Muchísimas gracias, un abrazo grande a ustedes.